Estamos de vuelta. Arrancamos este bloque en el cual vamos a hablar de inflación, devaluación, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora somos nuevamente Mercado Emergente. Recibimos a nuestra invitada Gisela Britier. Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, gracias por venir, Gisela. Contame, bueno, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Era lo único que se podía hacer? ¿Qué se hizo mal para llegar acá? Y si hay alguien a que le haya ido bien con las recetas del fondo. Bueno, muchos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Para resumirte, venimos de una crisis financiera y cambiaria en donde el tipo de cambio se devaluó en casi un 50%, ahora está bajando un poco más, en donde la inflación está descontrolada y de hecho va a aumentar bastante más. Y en donde ante esta corrida financiera, ante esta crisis de confianza, la primera solución que se tomó fue ir al Fondo Monetario Internacional. Es cierto que heredamos desequilibrios estructurales profundos, pero también es cierto que este gobierno ha tomado medidas para profundizar esos desequilibrios. Y esto, digamos, está a la vista a la luz de lo que ha pasado. ¿Cuáles serían esas medidas? En realidad, estas medidas tienen que ver con haber armado, digamos, una gran bola de LEVAX para sostener metas de inflación que no se cumplieron. Por otro lado, también una política tarifaria de subsidios que debían revisarse, no podían seguir de ese modo, pero tampoco hubo un plan consistente energético en el cual se podrían rever estas tarifas. Están las claras, digamos, cuando pasó o qué va a pasar con las tarifas con el aumento del dólar. Estos, digamos, son uno de los ejemplos como para ir viendo de qué es lo que pasó o por qué se produjo una crisis de confianza, también con la gran toma de deuda en la cual los inversores financieros vieron que corría riesgo la posibilidad de que puedan recuperar el dinero prestado. Personalmente pienso que la decisión de concurrir al Fondo Monetario Internacional fue una decisión apresurada. No obstante, ahora que se ha tomado... ¿Y qué se podía hacer? Porque tenías el dólar devaluándose a un 2%, 3% diario. Lo que pasa es que en un contexto en donde se han tomado medidas que tienen que ver con, entre otras cosas, con la excesiva apertura comercial y la excesiva apertura de capitales, por un lado complicó, digamos, la agenda productiva y de mercado interno. Y por otro lado, el país no está preparado, por ejemplo, para un dólar de flotación libre, porque ante el mínimo riesgo y con una apertura excesivamente grande en términos de capitales, ya hemos visto que un vuelo de golondrina puede hacer que se produzca una debacle total. De hecho, por ejemplo, la fuga de capitales que hubo, la fuga de divisas, fue tan grande que no se podía controlar y bueno, tampoco está muy claro ahora que en realidad el nuevo presidente del Banco Central pueda controlarla. Digamos que todo eso se va a ver en las próximas semanas. ¿Pero qué fue lo que se hizo mal? Porque en diciembre de 2015 Cristina entregó un dólar de 16 y a esta misma altura del año pasado el dólar estaba a 17. ¿Qué se hizo mal para que pase a valer 28, casi 29? En realidad... Personalmente pienso que lo que se hizo mal fue las excesivas aperturas. Sí es cierto que, por ejemplo, debíamos ir a un sendero fiscal consistente, había desequilibrios que había que ajustarse, pero, por ejemplo, con respecto al Fondo Monetario Internacional, ahora ese sendero fiscal consistente, el fondo, digamos, tiene medidas que tienen que ver con un enfoque estrictamente fiscalista. En definitiva, el gradualismo lo estamos abandonando, lo dijo Macri. Claro, en una claro. Nota. En realidad, ir al fondo es una reducción de ese gradualismo, ¿no? Pero, digamos, el fondo va a pedir que apliquemos medidas que tienen que ver con una reducción del déficit fiscal muy duro, y en el 2018 con más razón. Con lo cual se vienen estos 6 meses que vos decías recién en tu editorial, que van a ser estos 6 meses muy duros. El Fondo Monetario, en definitiva, tiene una visión muy fiscalista, la cual... Es necesaria tener un sendero fiscal consistente. O sea que está bien lo que plantea el fondo. Está bien, pero no solamente eso. Así como una vez hablamos, Gabriel, que un enfoque netamente monetarista para reducir la inflación estaba mal. Como plantea Sturzenegger. Como planteaba Sturzenegger, y que de hecho, digamos, el tiempo nos dio la razón, ¿no? Como planteábamos eso, también estamos planteando ahora de que en realidad un enfoque netamente fiscalista, o sea, solamente de reducción del gasto público, también es una política errada. Porque en definitiva, por ejemplo, al disminuir el gasto público, eso va a impactar a través de la obra pública, a través de la ciencia y tecnología, esto impacta directamente sobre el nivel de productividad y sobre la agenda productiva de la Argentina. Tampoco hay que caer en el error, por ejemplo, de la trampa que genera una disminución del gasto público, que al impactar en el nivel de actividad también me va a impactar en la recaudación, y esto, de alguna manera,
hace que esa brecha fiscal no se cierre. ¿Tenemos una salida? Porque todas estas opciones que nos estás planteando terminen en un callejón sin salida. No, hay salida, hay salida. Tiene que ver con poder definir una agenda productiva que actualmente no está definida, producto de toda esta debacle que se sucedió desde el 23 de abril hasta esta fecha, en la cual solamente estamos atendiendo incendios que se están ocasionando. La salida tiene que ver con poder definir una agenda productiva clara, consistente, con un Estado que sea inteligente, eficiente y que realmente pueda proteger a aquellos sectores que realmente quiere promocionar. ¿Cómo hacemos? Porque políticos inteligentes no tenemos y un aparato productivo inteligente está muy pisoteado por las variables económicas. Bueno, en este sentido, digamos, es importante, si vos me preguntás a mí, yo considero que hoy con el acuerdo del FMI estamos muy atados de pies y manos para poder desarrollar políticas que tengan que ver con este aumento, digamos, del desarrollo local, del desarrollo interno del país. Porque, por ejemplo, ahora con el FMI vamos a tener no solamente revisiones trimestrales, sino que también el manejo de nuestra política monetaria va a estar muy acotado, por ejemplo, en el uso de las reservas, en el uso de la tasa de interés o en el uso del dólar futuro. A su vez también tenemos que ir diciéndoles de todos los avances. Entonces, toda esta cuestión hace que estemos bastante atados de pies y manos para poder hacer la agenda productiva. Si vos me preguntás, en realidad el Estado tiene que hacer una agenda en la cual promueva las inversiones productivas fuertemente, como lo hizo Corea del Sur, en aquellos sectores que realmente quiera promocionar. Por ejemplo, antes de toda esta crisis cambiaria y productiva, el gobierno tenía una agenda productiva que era fortalecer el campo y también el sector servicios. Esta agenda hoy se perdió, y en desmedro de las manufacturas, lógicamente. Esa agenda hoy se perdió y estamos viendo el día a día a ver cómo podemos hacer para que el dólar no se termine de desmadrar, lo cual todavía no pasó eso, cómo vamos a hacer para llegar a una meta de inflación del 32% y, bueno, el mercado interno y sobre todo externo, que va a ser el generador de divisas que va a pasar. Las economías regionales y el mercado interno, digamos, ¿quiénes son los que ganan con esta situación financiera? Los sectores exportadores ganan. No obstante, con un dólar que no tiene techo, no gana nadie, ¿no? Porque en definitiva el que quiere exportar no sabe a qué precio exportar. El empresario pyme que necesita importar no sabe cuáles van a ser sus costos. Y digamos, de esa manera no tengo, vos fíjate que en mayo, que fue el peor mes de la corrida cambiaria, disminuyeron las exportaciones y las importaciones habían aumentado y esto produjo un déficit comercial muy, muy grande. Entonces, esto es lo que a este punto quiero llegar yo. Que en realidad el problema, o en realidad el recurrir al Fondo Monetario Internacional, no soluciona el problema estructural de la Argentina, que es justamente la no generación de divisas. De hecho, estamos viendo de cómo reducir el déficit fiscal a través de la recesión, porque una recesión hace que las importaciones caigan y de esa manera se me va a achicar la brecha fiscal. Pero no estamos realmente planteando, discutiendo, cuál va a ser o cómo vamos a hacer para generar las divisas que realmente necesitamos. Divisas que se nos van, ya hemos visto, en un chasquido de dedos. Y cerrar de ojos. Gisela, las nuevas autoridades entraron trabajando de forma correcta. ¿Pensás que hay que darles un tiempo? ¿Pensás que están tomando políticas erradas? Bueno, con respecto a las nuevas autoridades tenemos Duhovne, que ha planteado una serie de medidas con respecto al Banco Central y que tienen que ver fundamentalmente con el desarme de las LEVAX. Ya habíamos hablado en otros programas tuyos, Gabriel, que era una bomba de tiempo, que no sabíamos bien cuál iba a ser. Es más, hablamos de que a lo mejor había un bono para cambiarlos. En definitiva, ahora ya tenemos claro cuál va a ser el esquema. Que el esquema pasa porque los bancos aumenten un 5% los encajes, pero que esos encajes no los tengan inmovilizados en dinero en el Banco Central, sino que se los habilite para poder comprar botes del Estado, los bonos del Estado. Con ese dinero que el Estado recibe, le va a comprar al Banco Central. Y con ese dinero le va a comprar letras del Banco Central. Y el Banco Central con ese dinero va a cancelar las LEVAX. Entonces, digamos que eso, por un lado, sería la manera en que ellos desarmarían las LEVAX. Por otro lado, le están pidiendo a los bancos que desarmen sus posiciones financieras en dólares, pero a esos dólares los pueden usar para aumentar sus posiciones financieras en letras del Estado del Tesoro. Gisela, nos quedan 60 segundos aproximadamente. Te pido que bajemos a la economía real, al día a día. ¿Cómo afecta todo esto en 1 de cada 3 argentinos que son pobres, 1 de cada
2 chicos menores de 14 años bajo la línea de la pobreza, esta inflación de un 5, de un 6% en los productos de la canasta básica, el freno a las paritarias. ¿Cómo? Se viene un semestre muy duro, como lo está diciendo el nuevo ministro de Producción. Pero estamos teniendo varios semestres duros y nos siguen... Pero ahora se viene más duro, en donde hubo un 30% de devaluación en 2 meses, en donde la inflación va a superar un 32% y donde estamos entrando en una recesión, porque viste que venía más o menos repuntando la economía, ahora vamos a entrar en una recesión. En este sentido, digamos, las cosas se han manejado bastante mal y se vienen tiempos muy, muy duros. Yo lo que pienso es que se van a tratar de acelerar lo más posible, digamos, en este último semestre, todo lo que puedan el ajuste, para que el año que viene, que a su vez es un año electoral, el ajuste no se sienta tanto y empiece la economía a repuntar. Entonces, el mensaje para esta gente, digamos que... ¿Cómo llegamos a diciembre? ¿No? Porque siempre los diciembres... Y en definitiva, para el ciudadano que camina a pie, el consejo es tratar de ahorrar, tratar de vivir con lo justo, digamos, se vienen épocas difíciles. El tema es que cómo ahorra una persona que no alcanza a comprar la comida. Sí, no es que decir, ponemos el aire en 24, no compramos la comida. En o sea, lo que vos decís es muy cierto y lamentablemente para todas las personas o para el ciudadano de pie o el laburante que todos los días tiene que tomarse el colectivo, ir a trabajar y que su salario se ve desvalorizado por una inflación desbocada, se vienen tiempos muy difíciles. Esperemos que puedan poner las variables en orden, que puedan definir una agenda productiva y que se pueda ver cuál es el norte. Gisela, te agradecemos por la claridad de tus conceptos. Como siempre, de nada, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, tras ella el rabino Marcelo Polakov con nosotros. Quédese.